Hemos comentado antes, vamos a abrir el primer espacio de debate. Voy a pedir a los ponentes, a Diego, a Marcel, a Asun, incluso a ti, Rafa, te voy a pedir que subas un momento. Y ahora es el momento en el que, si tenéis cualquier pregunta, duda, queréis interactuar con los ponentes o compartir alguna experiencia, es el momento para que lo aprovechéis. Tenemos 2 micrófonos de mano en la sala, que os lo acercaremos para que podáis hacer la pregunta cuando consideréis. Mira, más café. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Estamos un poco vergonzosos? No, ahí tenemos, muy bien. Vamos a acercarle el micrófono, por favor. A ver, sí. A ver, yo tenía una pregunta para Diego. Has hablado de que el técnico de prevención no es el responsable del riesgo, sino de su gestión. Y el responsable de que una medida preventiva se cumpla es el mando, el que fuese, ¿no? O el propio trabajador. Claro, esto evidentemente implica una cultura preventiva bastante importante, ¿no? ¿Cuáles han sido vuestros esfuerzos para aplicar o implementar una buena cultura preventiva en la empresa? La pregunta es fácil. Fíjate que eso es difícil de decir, pero la dirección de la compañía dijo hágase así. La dirección de la compañía dijo esto es así. En ese aspecto en concreto esto es así. De hecho, ahora yo trabajaba en Naciturri y tenemos otra compañía en el grupo que es Alestis, que es una compañía que trabaja distinta y que es diferente, y nos han dicho lo mismo que habéis hecho en Naciturri, ir allí y hacerlo. De hecho, somos el único departamento de operaciones que está en las 2 empresas, ¿vale? El de prevención y medio ambiente. Claro, eso te da un poder. O sea, cuando tú vas allí y dices, yo vengo a hacer esto y tú eres el responsable, no porque lo digo yo que no soy nadie, sino porque lo dice la dirección de la compañía, hay poco que explicar. Es verdad que para ganarte eso, o sea, una cosa es que lo digas y otra cosa es que la gente se lo crea. Para ganarte eso, desde el principio, la forma en la que tú tienes que afrontar las cosas como prevención de los laborales es una. O sea, te tienes que creer esto que estoy diciendo. Y yo con mis técnicos es parte de la cultura, ¿no? O sea, tú tienes que creerte que tú no eres el responsable de los riesgos. Es que, no sé, tenemos algún técnico que es más tiquismiquis, ¿no? Más así, más con ese concepto de responsabilidad. Dice, jolín, es que estos no están haciendo. Digo, vale, pues cosa suya. Es que no lo están haciendo, cosa suya. Ya, pero es que el de mantenimiento no está haciendo tal. Digo, bueno, es cosa suya. O sea, ya hablamos con ellos, pero es cosa suya. O sea, él sabrá lo que está haciendo. O sea, ya es que yo no duermo tranquilo. Digo, pues tienes un problema, porque no es cosa tuya. Entonces, tienes que entender como técnico en prevención que tú tienes que ayudar, tienes que apoyar, tienes que conseguir el dinero porque nosotros conseguimos, o sea, tienes que hacerlo, ¿vale? Pero realmente la responsabilidad es de esa persona. Yo el otro día en una conferencia que hubo, bueno, no sé si sabéis, de la Unión Europea con SPAL, había una persona que nos quería vender un tema de escaleras, ¿no? De escaleras un tema de mantenimiento de escaleras estaba allí. Y yo le decía, pero es una cosa de mantenimiento. Dice, ya, pero si una persona se cae y se mata, es un problema tuyo. Digo, no, hombre, es un problema si la escalera está mal, es un problema de mantenimiento. Ya, pero tú como responsable de prevención, y digo, yo soy gestor de prevención. Yo no soy responsable de prevenciones laborales de nada. Yo soy gestor de prevenciones laborales. De hecho, es lo que pone en mi tarjeta, es lo que pone en todos los sitios. Soy gestor. Yo la gestiono. El responsable es cada uno. Yo soy responsable de la seguridad de mi equipo, porque es mi responsabilidad, es mi equipo. Pero el responsable de la seguridad de la empresa es cada uno de sí mismo y cada uno de su equipo. Entonces, eso es lo que tienes que transmitir y tienes que comportarte como que es así. Y luego, eso sí, ayudas, claro. O sea, luego ayudas. Luego dices, vale, bien, esta es tu responsabilidad, pero me meto yo en ello porque tengo más conocimiento. Lo que pasa es que como tengas un discurso y hagas otra cosa, lo has liado. Bueno, Germán es un amigo y por eso creo que ha abierto fuego. Sí. Bueno. Otra pregunta, en general para los tres. En la charla de Asun, nosotros venimos de una empresa de datos e inteligencia artificial y nos ha llamado la atención que hablabais mucho en futuro. Está por venir, es lo que va a llegar, es lo que tiene que aterrizar.
Sin embargo, ahora, ya viendo un poquitín más la charla de Diego, vemos que ya habéis aterrizado un poco más, quizá una capa más sencilla o más básica, ¿no?, dentro de inteligencia, dentro de la informática, que podría ser el RPA, por ejemplo, ¿no?, la automatización de procesos robóticos. La pregunta en general es, ¿cómo veis de lejos realmente la implantación de verdaderos modelos y sistemas de analítica avanzada de datos y de inteligencia artificial? ¿Y cuál sería vosotros, quizá, el mayor foco donde tendría que incidir en el ámbito preventivo? A ver, yo te digo que yo os he presentado esto, pero es verdad que en Aciturites ya están trabajando con modelos de inteligencia artificial y robots. O sea, con robots que son capaces, por ejemplo, de distinguir un correo electrónico si es una oferta comercial o no. ¿Vale? Para el departamento comercial. Tú recibes miles de correos electrónicos y el robot sabe si la forma en la que está escrito el correo es una solicitud de precio y la deriva a un departamento, o es una cosa que no tiene nada que ver. O sea, la inteligencia artificial ya está en estos procesos, ¿vale? Y nosotros ya estamos en procesos de predicción de maquinaria. Eso Carlos sabe mucho más que yo, porque, insisto, al fin y al cabo, Carlos Noriega es el que lo hace, ¿vale? Pero ya estamos en procesos de predicción de comportamiento de máquinas para mantenimiento. Eso ya está. Eso ya está. En prevenciones laborales, ¿cómo puede ir? Asun ha dicho una cuestión que puede ser vital o que puede ser importante, es analicemos qué nos puede pasar, ¿no? O sea, es verdad que prevenciones laborales vamos un poco a lo que vemos, ¿no? Pero en la parte predictiva, o sea, ¿qué puede pasar en esta situación? Pues bueno, ahí hay un campo. Ahora, yo creo que estamos un poco en pañales, todavía estamos en prevención 3.0. ¿no? Sí. A ver, los algoritmos de clasificación, pues estos están muy al día las empresas que tienen suficiente volumen de datos, que esta es otra, y que lo requieren, ¿de acuerdo? Pero cuando yo hablo de sistemas ya un poquito más avanzados de soporte a la decisión, es que te estén integrando, ¿de acuerdo? No una variable, sino múltiples variables. Entonces, pero para eso tienes que definir qué variables son estas, cuáles son los rangos de aceptación. O sea, por ejemplo, tú imagínate que en una obra dices, vamos a tener un sistema para saber si la gente va por donde tiene que ir. ¿De acuerdo? Supongamos que ocurren muchos accidentes o caídas o lo que sea porque la gente no circula, ¿no?, por donde tiene que circular. Y eso es un problema. ¿De acuerdo? Pues es muy fácil monitorizar todo el ambiente físico y es muy fácil saber por dónde va la gente. Y para eso necesitas... Y igual, ¿quién es esa persona que se ha desviado? ¿No? ¿Qué es lo que hacía? ¿De dónde viene? ¿Qué acciones, ¿vale? ¿Cuáles son los antecedentes que te llevan a ese tipo de conductas inseguras? Estamos lejos, porque nunca nos lo habíamos planteado esto, ¿no? Entonces, ahora tienes que dibujar, las soluciones están, pero tienes que formular la pregunta. Y como son preguntas que nunca nos hemos hecho, pues es complicado. Eso por un lado. Y por otro lado están todos los cachivaches de reconocimiento facial. Yo los he visto presentar en foros de digitalización. Y dices que reconocemos la cara y si está contento, si no. A ver, software de reconocimiento facial lo hay desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Se utilizaba mucho, por ejemplo, para terapias en autismo, para enseñarle a los niños y niñas con autismo, pues las expresiones y tal, ¿no? Y vamos a saber si esa persona está contenta o no. Claro, si cada día o al entrar y al salir te hacen una foto de la cara, pues claro, es fácil. Y si te la hacen cuando pasas por el pasillo y tal, pero es que esto está prohibido. Está prohibido, ¿vale? Lo que pasa que no está prohibido en la ley. ¿Por qué dices que está prohibido? Pues porque en todos los foros europeos está diciendo, oye, el reconocimiento facial es que no. Incluso ahora lo quieren prohibir en la vía pública, porque es muy peligroso
bueno, es que te identifiquen y hay inteligencia artificial suficiente y de sobra para que eso sea una realidad, para que eso sea factible, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho y también por falta de familiarización con los datos, ¿de acuerdo? No estamos familiarizados con analizar datos, no tenemos cultura de eso. Entonces, utilizamos métricas como la media. Entonces, todavía hace falta mucha labor pedagógica, ¿no? El otro día con mis alumnos digo, bueno, pues, ¿os parece bien que te den cada mes el índice de incidencia? No, sí, no. Y después ves, no te sirve para nada. Es como si te fueran controlando cada día el ritmo cardíaco. Van a tener siempre más o menos. Pero hay un apunte que sí que es interesante. Hay industrias en las que, por ejemplo, aeronáutica, no aeronáutica, sino lo que es aviación comercial, nuclear o química en algunos sitios, donde el análisis de los accidentes por inteligencia artificial sí que tiene una cuestión poderosa en el aspecto de poder determinar cuáles son las causas subyacentes, sobre todo de factor humano, porque el factor humano es una pieza que lo complica todo bastante, ¿vale? Pero en la que tú sí tienes una base de datos importante, y esas industrias tienen base de datos. Yo trabajo en la industria nuclear, donde a nosotros cuando había un accidente en alguna empresa, en alguna planta, en cualquier sitio de, vamos a decir, la industria occidental, nos hacían analizar si eso podía pasar en nuestra empresa, ¿no? Si podía pasar en nuestra planta. Pero claro, hacíamos un análisis muy somero, ¿no? Pero tú, si ese análisis lo tienes en una base de datos importante, en la que ahí no tienes cuestiones privadas, digamos, pero si ves la hora, el comportamiento, el estado del trabajador, alguna cosa, y metes factor, es posible que con aplicaciones de inteligencia artificial sí que oye, los desencadenantes del factor humano, los picos estos que llamamos, son estos, ¿no? En la industria de mantenimiento aeronáutico eso lo hacemos mucho. Yo también soy el que, digamos, lleva el programa de factor humano en la empresa, y eso sí que hacemos mucho, la identificación de qué puede pasar para que algo que es normal se convierta en anormal, ¿no? Y ahí quizás esas aplicaciones, porque tenemos una cantidad de datos ingentes y complejos, pues sí que podrían tener una salida relativamente rápida. Y yo creo que hay gente que está trabajando en eso, de hecho.